Hoy vamos a dar la clase sobre soluciones. Antes de empezar la clase, yo les quiero dar así una pequeña introducción a lo que sería la parte fisiológica de nuestro cuerpo, hablando microscópicamente. Entonces, todos los tejidos del cuerpo tienen una vascularización, ¿verdad? Un vaso. En el vaso está, o sea que recorre todos los nutrientes, oxígeno, todos los elementos que todos los hormonas, aminoácidos, proteínas, que son necesarios para poder nutrir a nuestros tejidos. El lugar, si yo hablo un poco rápido me avisan, ¿sí? Esto solamente les voy a dar una pequeña introducción para que ustedes entiendan. Así la semana que viene yo ya voy a hablar y ustedes van a entender de qué yo estoy hablando. Entonces, el vaso sanguíneo, o sea que todos los tejidos, hablando, vamos a ver otra imagen, ¿verdad? Vascularización. Hoy, só minutinho, minutinho. Oh. Entonces, todos los tejidos del cuerpo, sin excepción, tienen su vascularización. Y los vasos sanguíneos, las arterias, ellas son las que llevan en los nutrientes y todo lo que la célula necesita para poder existir. Vamos a ver una imagen bien. A ver, vamos a ver esta imagen entonces, para poder. Entonces, la arteria, cuando entra dentro del tejido, se divide en arteriolas. Y cuando ellos van a hacer el intercambio de nutrientes entre la arteria y el tejido, sería en la parte llamada capilar. Entonces, cuando la arteria se divide en su última parte, en el capilar, es donde hay un intercambio de elementos entre el vaso sanguíneo y el tejido. Aquí en el tejido, o sea que vamos a poner, no sé, vamos a poner que es la piel, ¿verdad? Que es acá la piel. Entonces, aquí las células se encuentran adentro de un líquido llamado líquido extracelular. No sé, ustedes ya vieron ya la primera parte de biología. Entonces, aquí estamos en en el medio extracelular. Extracelular. Y después está el líquido o fluido intracelular. Nuestro cuerpo es 60% agua. 60% agua. Entonces, la mayor cantidad de agua de los tejidos se encuentran adentro de las células, después están en el medio extracelular y por último adentro de los vasos sanguíneos. Entonces, en, a todas las combinaciones que se encuentran aquí adentro, aquí en el medio extracelular, en el medio intracelular, adentro de los vasos sanguíneos, se le conoce como soluciones. Son tipos de soluciones. Y lo que va ocurriendo en cada tejido, dependiendo del tejido, entonces serían los distintos intercambios, que va a ser lo que nosotros vamos a ver en la siguiente clase. ¿Me están consiguiendo comprender lo que yo quiero explicar? Sí, Sí, ¿Estoy hablando muy rápido o estoy hablando tranquilo?
Tranquilo, professora. Bueno, Tranquilo. Profe, hola. a senhora falou que a maior parte da água fica dentro da célula? Foi isso? Ujú, Ah, certo. Obrigada. sí. Professora, pode repetir o que é soluções? Entonces, todo. Vamos a ver aquí bueno, las soluciones son las combinaciones entre solutos y solventes. Solvente. Solutos y solventes. En el cuerpo humano, cuando hablamos de solvente, nosotros vamos a pensar en agua. El solvente universal, hablando del cuerpo humano, solvente va a ser el agua. Entonces, el solvente para todas las soluciones en nuestro cuerpo es el agua. Y el soluto va a ser todos los otros compuestos los otros compuestos que tiene nuestro tejido. Sodio, potasio, cloro, proteínas, glucosa, hormonas, también los gases, oxígeno, dióxido de carbono, cualquier cosa que se encuentra aquí en el medio extracelular o en el medio intracelular o en el medio intravascular que se encuentra sumergido en el agua son solutos. ¿Me están entendiendo? Sim. Perfeitamente. Entonces, las soluciones son en los diferentes tipos de intercambio entre solutos y solventes sería. Certo. Agora eu entendi o que eu fiz. ¿No entendiste? Consegue mutar aí, por favor? O que eu vou mudar? O que você quer que eu mude? Não, professora. Tirar o microfone no mudo. O microfone. La compañera que me preguntó comprendió. Sim, sim. Sim, professora. Entonces, como ya le estaba mencionando, la composición de los líquidos corporales no son uniformes, gente. Existen diferente composición, como ya les dije. Hay sodio, potasio, cloro, y cada uno de todas estas composiciones tiene su equivalencia. Cada uno existe, por ejemplo, en el cuerpo humano, en el líquido extracelular, hay una gran cantidad de sodio. En el líquido intracelular, por ejemplo, hay una gran cantidad de potasio. Y entonces aquí hay más o menos 140.000 equivalentes de sodio. Y aquí hay aproximadamente 142.000 equivalentes de potasio. Entonces, cada tipo de soluto que se encuentra en el medio extracelular o en el medio intracelular tiene su equivalencia. Cuando comienza a haber una deficiencia o un aumento de cualquier tipo de soluto, es donde comienza a haber, donde sale el equilibrio, el tejido y sale de la homeostasis. No sé si ya escucharon la palabra homeostasis. Sim, significa equilíbrio. Entonces, cuando todo, siempre acá hay cierta cantidad de elementos, adentro de la célula hay cierta cantidad de solutos, adentro de los vasos sanguíneos también. Entonces, cuando sale del equilibrio, cuando hay un aumento o una disminución de cualquier soluto en el cuerpo, es cuando sale del equilibrio o de la homeostasis y es donde comienzan los problemas. Entonces, en el líquido intracelular y el extracelular existen concentraciones de diferentes tipos y varios tipos de soluto. Voy a ver un poco. Acá hay una imagen muy buena que está del libro de fisiología.
Solo para mostrarles a ustedes. Entonces, aquí en el líquido extracelular, como ya le estaba diciendo, hay aproximadamente 142 miliequivalentes de sodio. Adentro de la célula solamente hay 10. Potasio, afuera en el líquido extracelular hay 4, adentro de la célula 140. Y podemos ver las otras sustancias como colesterol, por ejemplo, en el líquido extracelular tiene que haber entre 150 y 230, acá nada, adentro de la célula. En glucosa, afuera tiene que haber entre 90 y 110, adentro de la célula entre 0 a 20 mil equivalentes, y así. Pueden ver las diferentes sustancias que siempre, esto sería, o sea que esto le llamamos que nuestro tejido se encuentra en equilibrio. Siempre tiene que haber esta miliequivalencia en el extracelular y esto en el intracelular. Cuando comienza a haber algún tipo de cambio es donde va a comenzar a haber las diferentes enfermedades o patologías. También hay ciertas diferencias predecibles en las concentraciones de soluto entre el plasma y el líquido intersticial que suceden como resultado de la exclusión de proteínas del líquido intersticial. Entonces, en la siguiente clase nosotros vamos a ver, viste que todo esto son sustancias que siempre tienen que existir, tanto acá afuera esta equivalencia, aquí adentro esta equivalencia. Pero las células, gente, estas células utilizan glucosa, utilizan colesterol, utilizan oxígeno. Entonces existen formas de transporte donde va a ingresar adentro de la célula para que la célula pueda utilizar esas sustancias, que son los tipos de transporte. Entonces, en la clase siguiente vamos a mirar cómo van a pasar de acá, del vaso al extracelular, del extracelular adentro de la célula, que van a ser los distintos tipos de transporte. Entonces, si aquí vamos a suponer que la célula necesita de glucosa, ingresa glucosa adentro de la célula. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestros tejidos. Las células utilizan para producir ATP. La principal fuente entonces de energía de los tejidos es la glucosa. Entonces vamos a suponer que la célula utilizó glucosa. Entonces en el medio extracelular disminuyó un poco la cantidad de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos alimentamos y adentro de los vasos sanguíneos también existe glucosa. Y esto pasa al líquido extracelular para que vuelva a haber esta cantidad de glucosa en el líquido extracelular. Porque, como lo estaba mencionando, las células utilizan, cada célula dependiendo de su función, utiliza las sustancias para su trabajo, para producir, para hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo se mide esas concentraciones? Entonces, dependiendo de qué sea, algunas se miden en moles, que serían en moles por litro, que sería una unidad básica. También sus derivados, este es lo que más utilizamos, el equivalente. Este es lo que utilizamos, miliequivalentes por litro. Y para concentraciones de iones se utilizan escala de pH. Entonces, el pH del cuerpo en general es más o menos 7.34. Entonces, aumenta el pH, el ion hidrógeno, entonces nosotros comenzamos a tener una acidosis. Hay mucha cantidad de hidrógeno, el cuerpo entra en acidosis.
Si disminuye la cantidad de hidrógeno en el cuerpo, nuestro cuerpo va a entrar en alcalosis. Hay mucha cantidad de bicarbonato, entonces entra en alcalosis. Entonces, los iones hidrógenos se miden en la escala de pH ácido, pH. Entonces, debido a que en soluciones biológicas las concentraciones de solutos son muy bajas, se expresan principalmente en miliequivalente por litro, que es lo que nosotros más vamos a encontrar, lo que ustedes más van a leer cuando están leyendo, tanto en los laboratorios, siempre se utiliza más el miliequivalente por litro. Entonces, vamos a ver a alguien que ya estaba viendo ¿quién me puede decir qué sería una solución? Solução é uma mistura do soluto com solvente. É a união do soluto com solvente que resulta na solução, na mistura, né? Entonces, es una mezcla, ¿no? Una mistura. Mezcla es mistura. Es que está A partícula constituida por... homogênea? ¿Hoy? Não. Cuando hablamos en nuestro tipo, en cuerpo humano, siempre tiene, o sea que se le conoce como homogénea porque tiene una cantidad de concentración igual afuera y adentro. Aquí la sumatoria aproximadamente de todos estos solutos es igual a la sumatoria de todos estos solutos. No sé si me comprenden. Entonces es la mistura entre solvente y soluto. Como ya les dije, en mayor y menor proporción respectivamente. Dependiendo del lugar donde se encuentran, algunos tienen mucho más proporción de un soluto y en otro lugar mayor proporción del otro soluto. Pero siempre tiene que estar en equilibrio, entonces la suma de estos siempre es casi igual a la suma de esto. La mayoría de las soluciones se encuentran en fase líquida, cuando el agua se encuentra como solvente en la mayoría, que es lo que nosotros más nos interesa, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra la solución en una fase líquida, se le denomina solución acuosa. Entonces se encuentra en una solución acuosa. En tanto, aquellas que no están adentro del agua se le conoce como soluciones no acuosas. Todos los líquidos corporales son soluciones acuosas, como ya dijimos. En consecuencia, el conocimiento de las características de las soluciones como base de los líquidos corporales permiten hacer un diagnóstico correcto, que es lo que nosotros dijimos, que es lo que yo les había mencionado. Si es que hay una gran cantidad de sodio en nuestro tejido, va a generar algún tipo de problema. Si hay una disminución, otro tipo de problema. Potasio también, aumento, hay problema. Disminución, hay problema. Glucosa, si hay un aumento, si hay una gran cantidad de glucosa, normalmente, ¿cuál sería nuestro problema? A ver quién sabe. A diabetes, né? Diabetes. ¿Y qué pasa si el sodio hay en gran cantidad en el cuerpo? Aumenta a Hipertensão pressão arterial. Hipertensión arterial. ¿Están comprendiendo, verdad? Cuando todo está en equilibrio, el cuerpo no tiene, normalmente está todo funcionando bien, no hay ningún problema. Pero cuando cualquier uno de estos elementos comienza a salir de la homeostasis, ¿verdad? Cuando comienza a salir, empiezan los problemas y que nosotros podemos identificar dependiendo de qué sería lo que está en aumento o en disminución. Como Professora, también le hemos... ¿Hoy? Potássio atinge diretamente o coração, é isso? Também? Potasio, todos los músculos. Músculo, né?
Porque el potasio es o sea, que en la contracción muscular el potasio tiene papel, tanto sodio como potasio, ¿verdad? En la contracción muscular. Si es que hay un aumento grande de potasio, el cuerpo no consigue contraerse, el corazón tampoco, y presenta paro. Y si hay una disminución, el corazón fica muy no tiene fuerza, entonces también no se contrae, y así. Ok, obrigado, professora. Entonces, nosotros podemos hacer diagnósticos correctos solamente con un laboratorio observando que hay en aumento o que hay en disminución. Entonces, el solvente en el cuerpo humano es el que se encuentra en mayor proporción. Y si hablamos del cuerpo, ¿cuál es el solvente universal? É a água. Água. El agua. El soluto sería todo elemento que no sea agua, entonces se encuentra en menor proporción, su cantidad dependerá de la cantidad de solución considerada. La mejor forma de describir una solución es estableciendo su concentración de solutos. Entonces, las concentraciones son estas que le estaba mencionando. Por ejemplo, cuando hablamos así en el sentido de nuestros tejidos, concentración en el líquido extracelular, concentración en el líquido intracelular. La concentración de una solución es independiente de la cantidad de la misma. Mol es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. Entonces, una sustancia molecular, una molécula expresada en gramos se conoce como mol. Cada mol contiene 6 veces, 10 veces las 23 moléculas de sustancia. Entonces, un mol es igual a 1 sobre 1000 o 10 a la menos 3 moles. La solución molar es aquella que contiene un mol de soluto disuelto en un litro de agua, ¿verdad? Ejemplo, un molar de glucosa es igual a 180 gramos de glucosa en un litro de agua bidestilada. Entonces, el mol sería la cantidad de peso molecular de la sustancia. Entonces, tenemos un mol en un litro. Un mol de sodio es igual a 23 gramos. Un mol de cloro es igual a 35 gramos. Un mol de cloruro de sodio es igual a 58 gramos. Y así. Y esto se mide para poder hacer lo que sería nuestra osmolaridad, o lo que sería cuando nosotros estamos viendo todo lo que se refiere a la osmosis, ¿verdad? A la osmosis, que vamos también a mirar en la clase siguiente. Entonces, un mol es el número de partículas y no la masa de una sustancia. Las soluciones de concentración molar igual no contienen necesariamente el mismo peso del soluto. Entonces, las soluciones equimolares, ya que contienen el mismo número de partículas. Entonces, si es que hay la misma cantidad de partículas, se le conoce como soluciones equimolares. No importa el peso. Equivalentes. Se denota la cantidad de carga eléctrica del soluto. Entonces, estos solutos, sodio, potasio, cloro, ellos tienen carga eléctrica.
ellos tienen carga eléctrica. Algunos, por ejemplo, el sodio, ustedes saben que el sodio tiene carga positiva o negativa. Positiva. El potasio tiene carga positiva. El cloro tiene carga Negativa. negativa. Entonces, la cantidad, el número de moles de soluto por la valencia se le conoce como equivalente. La cantidad de carga eléctrica del soluto, que se obtiene de ellos multiplicando por los moles de soluto por su equivalencia. Entonces, un ejemplo, el mol del cloruro de sodio en la solución se disocia con un equivalente de potasio y un equivalente de cloro. Entonces, al disociarse se vuelven equivalentes en la cantidad de carga. Pero esto no vamos a mirar tanto porque nosotros no vamos a estar sumando cantidades a gente não vai ficar sumando carga elétrica ni esas coisas, só para vocês saberem mesmo. La normalidad es la forma de expresar cantidad de soluto en una unidad de volumen. Se define como aquella que contiene 1 gramo equivalente peso de soluto disuelta en 1 litro de solución. Entonces, se expresa en número equivalentes de gramo por volumen de solución. ¿Qué sería esto que yo le estaba mostrando? Esto sería lo normal. Todo se mide 1000 equivalente por litro. Todo esto hay equivalente en 1 litro. No sé si me están comprendiendo. Sim, sim, professora. Y ya que nosotros podemos conocer su equivalencia, también podemos conocer su porcentaje. Entonces también está el porcentaje por litro, soluciones porcentuales. Entonces, aquí tenemos la misma imagen. Las concentraciones de sustancias siempre van a encontrarse de esta forma. Sodio en el medio extracelular, en el medio intracelular, en plasma, todos ellos, mientras que se encuentran, acá podemos ver su concentración en 1000 equivalentes y acá en mol. La osmosis, yo voy a dar clases la semana que viene, pero podemos hablar un poco de la osmosis. Adentro de un medio, vamos a suponer que este se encuentra afuera de la célula y acá adentro de la célula. Como yo les dije que aquí, en el medio extracelular y en el medio intracelular, tiene que ser igual cantidad de elementos o solutos. La suma de esto es prácticamente siempre igual a esto. No exactamente, pero prácticamente. Mientras que el cuerpo humano se encuentra en equilibrio, mientras que siempre exista esta cantidad de soluciones en el líquido extra y esto en el líquido intra, no existe ningún paso de agua, no existe, el cuerpo se encuentra en equilibrio, pero cuando en un lugar de la célula, en el extra o en el intra, comienza a aumentar la cantidad de solutos, el agua es atraído hacia el lugar donde hay mayor cantidad de solutos. Y a eso le conocemos como ósmosis. Siempre acá tenemos una membrana semipermeable
Vamos a ver nuestra imagencita acá. Entonces, las células tienen una membrana. Aquí hay membrana, acá hay membrana. Entonces, aquí hay una cantidad 1000 equivalentes de solutos, aquí hay una cantidad 1000 equivalentes de solutos. Mientras que la cantidad de 1000 equivalentes son iguales, el agua, aquí estamos en equilibrio, no hay traspaso de agua. Va a pasar agua, pero solamente es necesario por unas proteínas llamadas aquaporina. Pero vamos a suponer que aquí comienza a aumentar en cantidad, aquí en el medio extracelular, comienza a aumentar en cantidad. Vamos a suponer, aquí dijimos que hay, ¿cuánto de sodio normalmente? 142. Vamos a supor que esta pessoa que está aqui dessa célula é uma pessoa que consome muita sal. Entonces aquí en su vaso sanguíneo hay mucha sal, mucho sodio. ¿Y qué va a pasar con, qué va a pasar? Como aquí hay mucho, acá hay menos, entonces va a pasar al líquido extracelular. Y también el agua que se encuentra acá va a pasar al líquido adentro de nuestro vaso sanguíneo. Porque la sal es un ion que arrastra agua. Entonces, la célula va a comenzar a perder agua porque aquí hay más cantidad de sodio de lo normal. Comienza a perder el equilibrio. Y como aquí hay mucho más cantidad de sodio, el agua también va a pasar adentro del vaso sanguíneo. Y va a aumentar la cantidad de sangre que va a percorrer por el vaso. A eso le conocemos como hipervolemia. Cuando hay mucha cantidad de sangre o mucha cantidad de líquido en los vasos sanguíneos, hipervolemia. Aumenta, entonces va a llegar la cantidad de sangre que llega al corazón, entonces va a aumentar la presión. ¿Capich? ¿Entendieron? Capiche. Entonces, a eso le conocemos como ósmosis. La ósmosis es el paso del agua por una membrana semipermeable cuando existe diferencia de concentración de solutos en un medio. Siempre tiene que estar en equilibrio la cantidad de elementos adentro, afuera, de todos los sistemas. Vasos, intracelular, extracelular. Cuando en un medio aumenta la cantidad de solutos, el agua es arrastrado por la membrana y aquí comienza a aumentar el agua. Esto vamos a mirar de vuelta en las próximas clases, la ósmosis. Pero solo para una introducción, están entendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, osmol es el número de partículas en las que un soluto está en solución, se disocia, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes cuando leen lo que serían osmolaridad, estamos hablando en relación a ósmosis. La osmolaridad es la concentración de partículas en una solución expresada en osmoles por litro. Entonces, siempre aquí vimos que se puede representar en el 1000 equivalente en mol, que sería la cantidad de solutos. Cuando hay un aumento de solutos en un medio, va a ocurrir
la osmosis. Entonces, aumento de solutos, pasa agua al medio donde hay mayor cantidad de solutos, entonces aumenta la osmolaridad del medio, ¿entienden? Si es que acá aumenta la cantidad de solutos, aumentan la osmolaridad. Entonces arrastra agua. Professora, ¿Hoy? aumenta os dois? En un lado aumenta, en otro lado disminuye. Não. Aumenta osmolaridade. Si aumenta la osmolaridad en un lugar, así como ese ejemplo que yo di, la osmolaridad tiene que estar en equilibrio para que no haya paso de agua. Tipo, eso es equilibrio. La misma cantidad de elementos extra e intra. Cuando hay un aumento de solutos en un medio o aquí, entonces arrastra agua, aumentó la osmolaridad. ¿Entendiste? Não. Não. Eu posso tentar explicar, professora? ¿Hoy? Posso tentar explicar? Sí, claro. Pronto. É porque a senhora pode voltar lá no slide da osmosidade, por favor? Pronto. Osmolaridade. Tinha esquecido da palavra. A osmolaridade, ela tem que estar em equilíbrio entre o meio interno e o meio externo da célula, que é a homeostase. Aí, quando essa osmolaridade entra em desequilíbrio entre o meio interno e o externo, aí a célula começa a trocar fluido, começa a trocar água entre o meio interno e o meio externo, até que esse equilíbrio retorne, entendeu? Quando ele toca o fluido, também é dividido o que está diferente, a concentração que está diferente no caso do soluto. Por exemplo, se está com excesso de cálcio do lado de fora, esse excesso de cálcio vai ser puxado para o lado de dentro da célula para que haja um equilíbrio entre o que está fora e o que está dentro. Aí volta a ter a homeostase. Sim, mas a minha pergunta foi diferente. Se quando aumenta os dois, ou seja, osmoles Não. por litro e quilogramas por litro. Então, si en un lugar hay aumento de solutos, aquí va a aumentar soluto, el agua va a pasar de aquí para acá, va a aumentar agua. Acá hay menos soluto y la célula también va a perder agua, ella va a ficar murcha, va a perder agua. Não sei se é referente No a caso, isso. a água vai do menos concentrado para o mais concentrado. Rapidinho, professor. Ela vai do mais concentrado para o menos Ó, concentrado. Ela vai a do sua menos pergunta. para o mais concentrado. Do Aí, menos. É do menos para o mais. a célula que perde fica desidratada. O lugar que ganha, ela fica aumenta também a água. Pode pagar uma água para mim, ó, por favor? Que eu não tô podendo perder a explicação. E traz meus remedinhos de pressão, Muta aí. Professor, então, de qualquer forma, vai ter o desequilíbrio, então. Quando aumenta, quando en un medio, vamos a colocar aquí, vamos a supor que aquí es medio extracelular, aquí está la membrana, medio intracelular. Siempre tiene que estar en equilibrio. Aquí tiene que haber igual cantidad de elementos, aquí igual cantidad de elementos. Cuando se encuentra en equilibrio le llamamos osmosis, se le conoce como... ahora fue la palabra. Homeostase. Homeostasis, ¿verdad? Estamos en homeostasis. Cuando comienza a aumentar el cuerpo, no comienzo él intenta equilibrar, mas cuando la cantidad de elementos es demasiado, en un lugar, vamos a suponer que aquí aumentó mucho sodio, entonces el agua va del lugar de menor concentración de elementos al lugar de mayor.
Aqui vai perder. Ele vai se deshidratar, aqui vai ganhar, ele vai ficar hiperidratado. Ah, agora eu entendi. Foi você que perguntou? Não. Eu achei que tinha entendido. Aí com a pergunta dele, essa explicação agora eu entendi. E o companheiro que perguntou? Sim, então desequilibra o lado que cedeu aí a água. Então, de é qualquer assim. forma. Cuando hay alta osmolaridad en un lugar, aquí hay menos, el agua, eso es normal, siempre tiene que estar en equilibrio. Cuando está en equilibrio, el agua, la cantidad de agua aquí afuera, aquí adentro, el cuerpo es muy sabio, él intenta equilibrar, entonces pasa solutos, pero cuando la cantidad es demasiado grande, entonces arrastra agua. Aquí fica con menor concentración de agua, hay menos solutos, aquí queda mayor concentración de agua, mayor cantidad de solutos. Assim como pode acontecer o contrário, né? Se tiver Também. muito Aqui, a célula. se é dentro da célula, a água vai entrar para dentro da célula e aí hasta que si no consegue parar, a la célula se produce una autodestrucción. La célula se... Acho que aqui tinha uma imagem dessas. Ela entra em apoptose, no caso? Ela entra em apoptose quando ela começa a absorver muita água. Está essa imagem. Bueno, mas la clase siguiente a gente vai ver. ¿Entendieron, gente? Essa soluciones isotónicas, hipertónicas, eu vou falar na próxima aula. ¿Y el compañero que no estaba entendiendo? Entendi, profe. Professora, Hola. Quando a solução está em equilíbrio, a osmolaridade é nula, né? Así, es llamado solución isotónica, cuando está en equilibrio. Ok, obrigada. Cuando hay igual cantidad de concentración de solutos en el medio extra y en el medio intra.